Buenas noches. El 5 de marzo de este año comenzábamos Hablemos de Sexo. Hoy hemos llegado al punto final. Durante 42 semanas hemos estado cumpliendo el objetivo que nos marcamos el primer día, que fue informar sobre sexualidad, sobre sexo, desde una perspectiva científica y humana al mismo tiempo, sin entrar en ningún momento en juicios de valor de ningún tipo. ¿Por qué nos planteamos hacer este programa? Les recuerdo que fue porque constatamos en estudios previos a este programa que había un gran desconocimiento sobre el tema de la sexualidad en nuestro país y en televisión no se contaba con un programa de este tipo. En un principio chocó este programa a muchas personas, a personas que pensaban y piensan que la sexualidad es algo natural y que se aprende con la práctica. Por supuesto que nosotros pensamos que la sexualidad es algo natural y que también se aprende con la práctica, pero con la práctica también se cometen muchos errores, por ignorancia, por no conocer, por estar desinformado o tener una información distorsionada. Prueba de este desconocimiento va a ser una de las encuestas que les ofrecimos en su día, que fue, preguntamos en aquel entonces, ¿qué entiende usted por fetichismo? Vamos a escuchar las respuestas. Hoy no tengo ni idea, cariño. No sé lo que es esa palabra. Fetichismo. ¿Fetichismo? Es que no tengo ni idea de lo que es. No tengo ni idea. Fetichismo. No tengo ni idea, es la primera vez que lo oigo, me parece. De verdad que no lo sé. Juan, ven aquí y ayúdame, por favor. Ven aquí. No, dime lo que es el fetichismo porque yo no lo sé, por favor. Ni idea, te digo, ni idea, ni idea. Sí, no será, sí, oye, me lo dice, ahora no tengo ni idea, Claro, también estar desconectado también ya de los estudios, ¿verdad? Pero ni idea, no lo había oído nunca, ¿verdad? No me he enterado bien, macho. No me he enterado. ¿Fetichismo? 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 Pues no lo sé. ¿Cómo? No le oigo, es que estoy solo. El fetichismo. El fetichismo. Realmente en ese momento no le puedo contestar. ¿El fetichismo? Me coge desprevenida. ¿El fetichismo? No. No sé. Sí, el fetichismo, sí, algo de... Vamos a ver. Un mal que le hacen a la gente, digo yo. Pues mire, yo en esas cosas no creo mucho. Vamos, no creo, porque cada uno tiene su manera de entender las cosas, pero yo, eso del fetichismo siempre lo he visto una cosa que es cada uno su manera de entender. Que los negros que tienen las cosas de que si una pata de conejo. Yo no entiendo absolutamente nada. Una persona que tenga que hipnotizar a la otra persona para que hacerle el amor no lo veo correcto. Fetichismo. El fetichismo supongo que se trata de una mafia, una especie de mafia, pero que el fetichismo es una cosa diabólica, una cosa pues que es poco necesario en una sociedad humanista. No lo relaciono yo con el sexo. El fetichismo no lo relaciono con el sexo. No creo que tenga nada que ver el fetichismo con el sexo. Me parece a mí, ¿eh? ¿Usted cree que tenga algo que ver con ello? ¿El fetichismo? Pues... algo de feto, ¿eh? ¿El fetichismo? Pues mira, no lo sé. Así que, por favor... Sí, fetichismo es una persona que hace mucho alarde de ella misma, me parece que es, ¿no? No sé exactamente. Fetichismo. Una persona que hace mucho alarde de ella. Hombre, para mí eso me gusta. La verdad, eso de mirar, pues entusiasma a uno. De ver una chavalita o ver una mujer, ver su braguita y su cosita, un sostén y todo eso, pues entusiasma, la verdad.
Este desconocimiento mostrado con respecto al fetichismo no ha sido siempre la tónica de todas nuestras encuestas. En algunas ocasiones nos hemos encontrado con respuestas muy acertadas, como fue el caso de las contestaciones que obtuvimos cuando preguntamos ¿cuál cree usted que es el método anticonceptivo más eficaz y por qué? Vamos a recordar algunas de las contestaciones. Corta porque no tengo ni idea. De verdad, no. Hombre, pues yo desde luego no emplearía ningún método anticonceptivo. Por lo menos los métodos artificiales a mí siempre me han parecido antinaturales. En todo caso, yo pienso que cada uno tiene que tener, vamos, una paternidad responsable. Un condón, sí. ¿El preservativo o condón? Yo creo que es el preservativo. Yo los preservativos. Pues pienso que son los preservativos. El condón, supongo. Es más limpio y más seguro. A lo mejor no se rompe. Mira, el condón hay con tanto y más higiene y todo, ¿verdad? El preservativo. Para mí es el DIU por los pocos problemas que con ello ocasiona y creo que es muy cómodo. La pastilla, la píldora. El DIU. El preservativo. La píldora. Coitus interruptus. No tener relaciones. Yo creo que el mejor método es el óvulo y también pienso que otro que está bien es el diafragma con espermicidas. Aunque con lo del SIDA el preservativo pienso que está muy bien también. Yo creo que el que usa el preservativo. Yo creo que ese es bueno, ¿eh? Porque eso se estira todo lo que se quiere y no se rompe. Porque es muy práctico, muy cómodo y muy eficaz. Pues un vaso de agua. Un vaso de agua. Pero ni antes de ni después de, sino en vez de. Me acuerdo que en su día le dije a este señor y a ustedes que no estábamos de acuerdo con que un vaso de agua realmente pudiera ser un anticonceptivo eficaz. En cambio, otros muchos encuestados contestaron, la mayor parte, que el preservativo era el método anticonceptivo más eficaz, no tiene efectos secundarios y en varios programas, tanto nuestros invitados como yo misma, hemos recomendado el uso del preservativo como método anticonceptivo y también como forma de prevenir enfermedades de transmisión sexual y en concreto el SIDA. En nuestro programa también hemos viajado a Estados Unidos y hemos entrevistado a científicos, los más eminentes en el campo de la sexología. La doctora Helen Kaplan, profesora de psiquiatría de la Universidad de Cornell de Nueva York. El doctor John Money, profesor de psicología de la Universidad Johns Hopkins de Maryland. También el doctor Paul Gebhardt, profesor emérito del Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana. La doctora June Rainis, directora del Instituto Kinsey, también de la Universidad de Indiana. El doctor Joshua Golden, director del programa de sexualidad humana de la Universidad de Los Ángeles de California. Y el doctor David Hardy, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Los Ángeles en California. Y no solamente científicos, sino también imágenes de muchos países han desfilado por nuestro programa. Imágenes de países como Holanda, en concreto Ámsterdam, de Japón, de Finlandia, de Canadá, de Inglaterra, de Estados Unidos. Pero nuestras cámaras no solamente han viajado por algunos países, sino también y sobre todo por la geografía española. Y aquí es donde personas han hecho un trabajo realmente oscuro y muchas veces un tanto desagradable, porque se han tenido que enfrentar con reacciones a veces pues llenas de violencia, de impertinencia y más de un desaire. Estas personas han sido nuestros reporteros de toda España, que me gustaría nombrarles a ellos en estos momentos. Son Juan Francisco de Aiguavives, Chisco, Eugenio Benjumea, Jesús Bosquet, Santiago Hernández, José María Salamanca, María Victoria Salinas, Manuel Fernández Salguero y Enrique Sánchez. A todos ellos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias de parte de todo el equipo y sobre todo del director de este programa, del señor Ibáñez Serrador, y del mío, porque nos han enviado
todas las semanas alrededor de 1.200 contestaciones de toda España para ofrecerles a ustedes únicamente 8 o 16. Y muchas veces, después de pasar grandes problemas, no han visto ninguna de sus respuestas en nuestro programa. Pues bien, a ellos también les debemos nuestra última encuesta, cuya pregunta fue: esta semana termina Hablemos de Sexo. ¿Qué le ha parecido nuestro programa? Escuchemos las respuestas. Pues me ha parecido estupendo, porque había mucha ignorancia y está muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que no lo debían de quitar, porque hay muchos temas que es que no estamos acostumbrados a hablar de ellos y eso, y me parece estupendo, estupendo. Yo creo que ha servido de mucho para los que tenemos cierta edad, para los jóvenes. Algunos se habrán escandalizado, pero creo que como a título de información ha estado muy bien. Absurdo, totalmente absurdo, puesto que ni del sexo ni de cosas que afectan a la moral deben de exteriorizarse, no aún entre personas que conversan de ellas, sino precisamente ni aún menos en televisión. Estupendo, me parece que tenía que haber empezado hace 30 años. A mí el programa me pareció buenísimo, porque lo que me gustó es que hablaran abiertamente de todos los temas, sin tener vergüenza de nombrar ciertas cosas, ciertas palabras, y que era informativo, incluso para los niños. Sencillamente de desastre, que eso atrofia los entendimientos de la gente joven y que eso no debe de hacerse de ninguna manera. Este programa me parece muy bien, oiga, porque esto lo necesitaba la juventud. Muchas cosas ignoraban, oiga, y para mí es uno de los programas pues que me han caído bien, porque todo el mundo debe saber la cosa del sexo. Me he comprendido que muchos ignoraban, por eso más de 4 veces pasaban las cosas que pasaban. Pues que está muy bien, sí. Informa mucho y ayuda mucho. A mí personalmente me ha ayudado bastante. Me ha parecido muy bien y muy educativo, y pienso que tal como están las cosas en el tiempo que vivimos, que hacía falta mucho esa educación, sobre todo más que nada para la gente joven, ¿no? Bueno, pues creo que ha sido una serie de programas bastante instructivo, más que nada porque nos ha enseñado a comprender cosas que sabíamos, o bien en la teoría, bien en la práctica, pero no tan concienzudamente como este programa nos ha enseñado. Pues me ha parecido algo violento y la juventud está aprendiendo cosas ignorantes, pero es lógico que también sepan. Pero además yo lo veo para otras personas más jóvenes, niños y tal, que está fuera de lógica. Me ha parecido interesantísimo y que además tendrían que hacer programas culturales en cantidad sobre esas cosas, porque hay una desinformación total. A mí me impresionó todo el programa, y el que no quiera verlo que no lo vea. Ahí se dice la verdad. Hay unas encuestas que son fabulosas y repito, el que quiera verlo que lo vea, el que no lo vea. Para mí es uno de los mejores programas que se han hecho en televisión, porque es que hasta ahora no se ha tocado nunca el tema este de la sexualidad y creo que para formar a los españoles está bastante bien, porque ya lo hemos visto en otros programas que no tienen mucha idea de lo que es la sexualidad en general. El programa ha sido un programa formidable, de lo mejor que se ha visto en España, porque hay que orientar no a la juventud que sabe mucho ya, a la gente vieja que no hace que decir más que disparates y estar con aquellos señores de la falda larga que nos han tenido los ojos tapados toda la vida, y no digo más. Estupendo, fantástico. Termina con muchas estupideces que había en este país. Y luego una pena que se acabe, además. Por la mitad de los españoles no tenemos ni entendemos nada de eso. Me parece estupendo, porque además hay muchas personas que no entienden y le abre muchos conceptos y le quita muchos tabúes. Me ha parecido un programa interesante, muy didáctico, y yo creo que era necesario. Creo que ha venido muy bien y ha venido a cubrir un espacio importante. Pues muy original, precisamente, romper tabúes que teníamos desde tantos años, y yo me parece que está muy bien. Por lo menos abrir los ojos a la juventud, que no nos pase lo que es la juventud nuestra, ¿no? Como una cantidad de ignorancia enorme, ¿no? Esto puede parecer un autobombo, pero no lo es. A lo largo de todos nuestros programas, 42 programas, les hemos ofrecido encuestas, siempre con un criterio, el porcentaje exacto del contenido de las respuestas que obteníamos. Si 400 decían sí y 100 no, les ofrecíamos 4 respuestas sí y 1 no. En este caso,
recogimos 412 respuestas, de las cuales únicamente 3 fueron negativas al programa. Por tanto, no tendríamos que ofrecerles pues estas respuestas en las cuales algunos de los encuestados no estaban de acuerdo o manifestaban su descontento con Hablemos de Sexo. Pero el señor Ibáñez Serrador, director de este programa, decidió el que les ofreciéramos esas 3 respuestas que nos enviaron nuestros reporteros y así lo hemos hecho. Pues bien, a lo largo de este programa también el público ha participado y yo quisiera que hoy también, y me pueden hacer cualquier tipo de pregunta referido a cualquiera de los temas que hemos tratado a lo largo de Hablemos de Sexo. Y bueno, estoy aquí para responderles. Hola. Usted seguramente conocerá programas de televisión sobre información sexual hechos en otros países. ¿Qué diferencia hay con este? Bueno, primero que este no lo pueden ver ni lo han visto en ningún otro país porque es único, es diferente. Donde integramos no solamente documental, entrevista con expertos científicos extranjeros, nacionales, encuestas de la calle, encuestas con gente célebre, preguntas de ustedes, preguntas de teléfono. Es decir, este formato únicamente corresponde a Hablemos de Sexo. Eso con respecto a la estructura del programa. Con respecto a los contenidos, pues sí, también hay unas ciertas diferencias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un programa que lleva alrededor de 11 años, donde el tono del programa podemos decir que es un poco más suave que Hablemos de Sexo. Mientras que, por ejemplo, en Dinamarca, el programa que se ha hecho sobre sexo es mucho más crudo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, enseñan a las mujeres abiertamente a cómo desvirgarse para que no tengan problemas con respecto a sentirse vírgenes o no a la hora de decidir si tienen o no relaciones sexuales. Muchas gracias. Nada, usted. Ya que termina Hablemos de Sexo, me gustaría saber a qué sitio nos podríamos dirigir cuando se nos plantease alguna duda o algún problema. Pues hay un teléfono gratuito de información sexual que está subvencionado por el Ministerio de Asuntos Sociales, que me parece que funciona en Madrid, en Oviedo y en Valencia. Hay también que pueden llamar ustedes y no solamente informan sobre asuntos concretos sexuales, sino que pueden guiar también a la hora de dirigirse a otros profesionales de la salud, como son ginecólogos o planificación familiar o psicólogos. Luego existen sociedades sexológicas, que aquí hemos tenido algunos de sus presidentes o miembros, como fueron en su día una psicóloga de Santiago de Compostela, de Barcelona, de Valencia, de aquí de Madrid, donde también les pueden informar las sociedades sexológicas. Y por último, los profesionales de la salud, sus propios ginecólogos, psicólogos, enfermeros, enfermeras, que tienen que estar preparados o deben de estar preparados para contestar a cualquier pregunta que se les haga sobre el tema de la sexualidad. Vale, gracias. A usted. Bueno, hola. Hola. Has dicho que antes, si se podía preguntar sobre otros programas, quería preguntarte qué era, o que me explicaras qué era el fetichismo. El fetichismo es cuando una persona se siente atraída, excitada sexualmente por un objeto o por una prenda perteneciente a una persona que conoce o que desconoce. Eso es el fetichismo. Vale. ¿Alguna otra pregunta más? Pues no hay más preguntas hoy en este último programa en el público. Vamos a seguir hablando de sexo después de unos momentos. Les espero. En este último programa de Hablemos de Sexo contamos
esta noche con la ayuda de Andrés Amorós. Buenas noches, Andrés. ¿Qué hay? Buenas noches. Andrés Amorós es catedrático de literatura de la Universidad Complutense y yo tuve el gusto de conocerle este verano en la Universidad de Verano del Escolar hablando de toros, precisamente, ¿no? Y discípulo de un eminente sexólogo que está aquí. Justamente, don Antonio Álvarez Solís, que también está con nosotros esta noche, asesor de este programa, periodista y un gran escritor. Buenas noches, muchas gracias. De nada. Yo quería preguntaros, ¿todavía la sexualidad sigue siendo una asignatura pendiente en España? Yo creo que más que la sexualidad como asignatura pendiente, y que más o menos ya se va haciendo lo que puede cada uno por su cuenta, yo creo que lo que era una asignatura pendiente es exactamente el lenguaje sobre la sexualidad. Yo creo que entre la sexualidad, que ya era deficiente, y nosotros, había la barrera del lenguaje, había un lenguaje secuestrado. Y en este caso decir que se ha liberado ese lenguaje. Bueno, por lo menos has ayudado mucho a liberarlo. Hemos ayudado todos, todo el equipo de este programa y la gente también que ha estado con nosotros. ¿Tú qué opinas, Andrés? Bueno, por supuesto. Yo creo que de este tema, como de todas las cosas importantes, hay que hablar con conocimiento de causa, pero sobre todo con lenguaje sencillo, sin pedanterías. Y además algo que habéis hecho, lo digo sin elogiar, pero es cierto, con el deseo de ayudar a que los españoles vivan más felices, sencillamente. Pero ¿se podría, o pensáis vosotros que ya ha terminado este programa, cómo la gente puede vivir el sexo de una forma placentera, sin problemas, con salud? Bueno, yo creo que ante todo liberándose de una obsesión y después ampliando las fronteras del sexo. Así como en otros terrenos se dice que estamos destruyendo fronteras, que no es más que ampliarlas, alejarlas, igual en el sexo pasa lo mismo. Es decir, nosotros teníamos, por lo menos los de mi generación, teníamos un catecismo muy rígido, unas fronteras muy estrechas. Teníamos, por ejemplo, un sexo falocrático, un sexo de dominación, un sexo de triunfo, y ahora nos habéis ampliado las fronteras hacia el sexo del placer, convertir en sexo el mundo de las caricias, el mundo de la relación, el mundo de la ternura. Es decir, poder hacer sexo casi 24 horas, si uno tiene ánimo. No, hombre, ánimo, hay que tener ánimo. Pero has dicho sin problemas. Hombre, yo me temo que a eso no habéis llegado todavía. Ayudáis mucho, pero el sexo va unido al erotismo, a la relación de pareja, al amor, y eso siempre trae enormes problemas, pienso yo. Sí, bueno, problemas... Pero y felicidades. Por eso te digo, de toda la vida hay una cara y una cruz. Claro. Y lo importante, que es lo que hemos intentado, es transmitir una actitud positiva ante la sexualidad. Pero el periodismo, la literatura, ¿qué aporta y ha aportado al sexo? Bueno, el periodismo realmente, la literatura yo creo que puede aportar más porque es más sólida y más importante, pero sí el periodismo, que no es más que una traducción simultánea en la sociedad, tiene un papel muy importante y es precisamente en ese terreno de la comunicación. Decirle a la gente, por favor, esos problemas que usted tiene pueden ser resueltos, escuche a quien puede resolvérselo y escúchense ustedes sin escándalo. Escúchense ustedes en la plaza pública, hablar de eso con tranquilidad. Es decir, hasta hace poco no había nadie que dijese en un periódico, sin pasar su vergüenza, hablar, por ejemplo, del pene. Y ahora, pues en fin, yo he visto a una señora en una reunión hace poco conmigo, hablando, de decir, mire usted, ¿puede haber una erección? Me preguntó, ¿puede haber una penetración con un pene semiflácido? Me dije, mire usted, señora, yo no soy sexólogo, pero era bonito, me hablaba de esto ya, y hablábamos normalmente. Con naturalidad. Con naturalidad. ¿Y no te parece que los chicos estos lo hacen muchísimo mejor que nosotros? Sí, bueno, además, bueno... Claro, para ellos la naturalidad es mucho más fácil. Aparte que normalmente no tienen el problema a que se refería esa señora también. Ni otros muchos. Bueno. En este momento del programa, Antonio y Andrés siempre dábamos paso a personas famosas, personas célebres, que accedieron a responder a muchísimas preguntas. Hoy no les vamos a preguntar nada, simplemente queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento.
repito, a todos ellos, muchísimas gracias. Y como es habitual en nuestro programa, vamos a dar paso a las preguntas del público. Si quieren preguntar algo, lo pueden hacer tanto a don Antonio Álvarez de Solís como al profesor Andrés Amorós, como a mí. Hola, mi pregunta va dirigida a la doctora Ochoa. Quería saber cuáles son a su juicio, los tres problemas más importantes de la sexualidad entre los españoles. No se puede hablar de tres problemas básicos, ¿no? En ninguna sociedad hay problemas o hay actitudes ante la sexualidad que no son positivas o que no son lo suficientemente responsables, como por ejemplo la no utilización de anticonceptivos cuando uno no quiere quedarse embarazado, que en este país, por ejemplo, ocurre muchísimo entre los adolescentes. En otro programa comenté que alrededor del 80% de los adolescentes, de las adolescentes, llevan a cabo relaciones sexuales con coito y, sin embargo, no utilizan adecuadamente los anticonceptivos ni se preocupan de informarse. Y el 52% llevan a cabo relaciones sexuales y no utilizan ningún tipo de anticonceptivos. Por supuesto, los embarazos no deseados están subiendo de una forma tremenda. La no utilización, por ejemplo, del preservativo en caso de mantener relaciones con personas sobre las cuales pues, no se tiene mucha relación ni se conoce cuál es su salud. Puede haber problemas con respecto a la educación, cuando no se transmite una actitud positiva, desculpabilizadora, sino estricta, culpabilizadora y sin ningún tipo de argumento, cuando no se habla con un lenguaje claro, natural, cuando se utilizan siempre dobles sentidos, cuando las personas hacen o llevan a cabo relaciones sexuales o no llevan a cabo relaciones sexuales no porque ellas lo elijan, sino por determinados valores que están puestos como una especie de disfraz en su conducta y no porque se lo crean realmente, pues eso también puede ocasionar problemas, pero no se puede hablar de problemas particulares o básicos que puedan ser generalizables a toda la sociedad española. Vale, gracias. A usted. Buenas noches. Mi pregunta va a don Antonio Álvarez. Hace unos programas se comentó que la LOCSE contemplaba la educación sexual dentro de las escuelas. ¿Usted qué piensa que se podía hacer para formar a los adultos? Bueno, este es un problema muy dificultoso porque, claro, un adulto es muy difícil someterlo, digamos, a una enseñanza de tipo didáctico en el marco de una escuela. De todas maneras, es imposible que funcione bien una educación en el seno de las escuelas si los adultos no toman sobre sí el deber de informarse. Es decir, yo creo que los adultos más bien autoeducarse que ser educados desde fuera, es ya muy complicado, es decir, viene de la lectura, de la observación, del cambio de impresiones y sobre todo, yo diría una cosa quizá un poco audaz, de la humildad con que sepan escuchar a esas generaciones que están siendo formadas para hacer el efecto radar, después reflejar en ellas otra vez esa enseñanza que han adquirido. Para esto se necesitan dos cosas, una gran humildad y una gran elasticidad intelectual, para saber escuchar a esos que empiezan y que lo saben didácticamente. Muchas gracias. Buenas noches. Mi pregunta va dirigida a la doctora Ochoa. Me gustaría saber qué conclusión ha sacado usted sobre la cultura sexual de los españoles, después de haber realizado este programa. Gracias. Pues me coge de improviso porque realmente no tengo ninguna conclusión formalizada. Sí que todo el equipo de este programa, incluida yo misma, al recibir todas las semanas alrededor de 1.200 respuestas de toda España, pues hemos tenido la oportunidad de tener la temperatura de este país con respecto no solamente a los conocimientos sobre sexualidad, sino a las actitudes hacia el sexo, además de las personas que, como usted, nos han acompañado aquí con sus preguntas. Yo soy de la opinión, y esto es una opinión, que si bien en muchas ocasiones ha habido una gran falta de información, que no es culpa de la gente, sino de otras instancias de años y generaciones anteriores, hay una actitud que, como comentaba antes Antonio Álvarez de Solís, hemos observado siempre, o la mayor parte de las veces, una gran humildad y sobre todo una gran tolerancia, una gran elasticidad intelectual, utilizando las palabras de Álvarez de Solís, para escuchar
lo que nosotros informábamos aquí y fuera de aquí sobre la sexualidad, atender, escribir, consultar y por noticias también que nosotros tenemos de centros de salud y de otros profesionales que se dedican a este tema, ha habido un aluvión tremendo de, pues de peticiones y de solicitudes sobre temas sexuales a partir de este programa, lo cual la evaluación, por tanto, de nosotros es completamente positiva. Hemos cumplido con nuestro objetivo. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta más? Pues vamos a cerrar este apartado del programa con las preguntas del público. Gracias, Andrés, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros por el programa. Gracias de nuevo. Y a ti, Antonio, de nuevo, muchas gracias, porque te llevo dando las gracias 43 semanas y en la 43 te doy las gracias. Y yo gracias a ti. Con mayúsculas. Y yo muchas gracias a ti. Lo mismo que me gustaría agradecer, y buenas noches a vosotros, me gustaría agradecer a todas las personas, a todos los invitados que a lo largo de las 43 semanas han ocupado el puesto que esta noche han ocupado Antonio Álvarez de Solís y Andrés Amorós. También gracias a todas las personas que nos han escrito semana tras semana y que nos han consultado a través del teléfono. Esta noche no va a haber teléfono, no va a haber preguntas, no va a haber ningún tipo de contestación. Únicamente me gustaría transmitir mi gran agradecimiento. Yo he sido una persona que no he hecho nunca televisión, y las personas de este plató de producción, todos mis compañeros de televisión, han mostrado una enorme paciencia con mis errores, con mis repeticiones de novata. También este programa se hace con un guión en el cual trabajan muchas personas, como Pilar Cristóbal, María Luisa Lerer, sexólogas, como Antonio Álvarez de Solís y Luis Murillo, escritores, como Jeffrey Rin, Almudena García, Leticia Román, Manuel Pérez Preus, psicólogos, como también el doctor Hernández y el doctor Tamames, que me han ayudado en todas las dudas sobre urología y ginecología, el profesor Farré y el profesor Labrador, que han documentado muchísimos de los datos que hemos ofrecido aquí, también poniendo la sal y la pimienta. Y por último, quisiera decirles que, el señor Ibáñez Serrador, le tenemos que agradecer que ha tenido la idea de este programa. Ha sido el padre de la criatura. Y también, Chicho, muchísimas gracias porque me cogiste el brazo, porque me insististe durante muchos meses en mi decisión de hacer este programa, y esa insistencia me llevó a tener una gran confianza en mí misma, y llegó un momento en que nuestra relación se convirtió en una compenetración tremendamente estrecha de hermano, maestro, amigo, y les puedo asegurar que ha llegado un momento en que no solamente en cuestiones referidas a este programa, sino también en cuestiones personales y ajenas al mismo, simplemente con mirarnos ya sabíamos de qué iba. Y por último también, gracias a la prensa, cuando ha mostrado su acuerdo y también su desacuerdo, y han escrito opiniones muy diferentes y críticas constructivas con respecto a nuestro programa. Y gracias a ustedes que nos han seguido semana tras semana en nuestro programa de Hablemos de Sexo. El próximo lunes no seguiremos hablando de sexo, pero deseamos que ustedes sigan hablando con sus amigos, con su familia, con su mujer, con su pareja, con sus hijos. Hasta siempre. Hasta siempre.